Muy buenos días. Bienvenidos a Find Your Faith Revival Center, Dyersburg, Tennessee. Hoy es domingo, el día 20 de abril 2025. Y hoy es domingo de la Pascua, tradicionalmente destinado a celebrar el día de la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Sin embargo, al escuchar muchos sermones y leer mucha información sobre la muerte y resurrección de Jesús, descubrí que Jesús en realidad murió un miércoles. Y por lo tanto resucitó al tercer día, según Mateo capítulo 12, versículo 40, que habría sido un sábado. Jesús resucitó de la tumba al atardecer. Pero no nos preocuparemos demasiado por si fue sábado o domingo. Hoy vamos a hablar de la sangre. Todos nosotros lo tenemos. Todos nos lo han sacado de nuestro cuerpo y nos lo han hecho a prueba. Todos nos hemos cortado y lo hemos visto salir de la herida. Muchas personas, y tal vez la mayoría de las personas, se desmayan cuando ven sangre, ya sea la suya o la de otra persona. Fui técnico de emergencias médicas cuando vivía hace muchos años en el estado de North Dakota y también más tarde cuando viví en Nebraska. Pasé por un entrenamiento intenso para tratar heridas. Y parte de ese entrenamiento fue muy gráfico. Algunas de esas heridas tenían algo más que sangre brotando. Pero, ¿qué es la sangre? El diccionario define la sangre como el líquido que contiene células, circula a través del corazón, las arterias, las venas, los capilares, transporta alimentos, electrolitos, hormonas, vitaminas, anticuerpos, calor, oxígeno a los tejidos y elimina la materia de desecho y el dióxido de carbono. Nuestras arterias transportan sangre roja o limpia, mientras que las venas transportan sangre sucia o oscura, con las materiales de desecho producidos por nuestros cuerpos. Ahora no voy a describir todas las cosas que hace la sangre cuando y dónde hace su trabajo y cómo funciona. No, eso no es mi negocio hoy. Antes de seguir, vamos a rezar nuestra oración. Esta es mi Biblia. Esta es mi Biblia. Soy lo que dice que soy. Tengo lo que dice que tengo. Puedo hacer lo que dice que puedo hacer. Hoy me enseñará la palabra de Dios. Lo confesaré con valentía. Mi mente está alerta, mi corazón es receptivo. Nunca volveré a ser el mismo en el nombre de Jesús. Amén. En el Antiguo Testamento, la sangre de los animales se usaba para el perdón de los pecados. Dios olvidó sus pecados. ¿Cómo se perdonaban los pecados en el Antiguo Testamento? Pues anualmente en el día de la expiación, que es Yom Kippur, el pueblo del pacto confesaba sus pecados y los expiaba con sacrificios expiatorios. O sea que el acto de extinguir la culpa incurrida por algo. ¿Qué significa expiatorio en la Biblia? El prefijo ex significa fuera de o de, por lo que la expiación tiene que ver con quitar algo o eliminar algo.
en términos bíblicos, tiene que ver con quitar la culpa a través del pago de un castigo o el ofrecimiento de una expiación. ¿Cuál es la diferencia entre expiación y eliminación? Pues expiación es alcanzar el perdón por algún pecado o transgresión. Por ejemplo, expié por traicionar a mi amigo. Es algo que haces. Eliminar significa limpiar el registro, hacerlo como si nunca hubiera existido. No es algo que puedes hacer, no puedes expiar tus propios pecados. La sangre de los animales sacrificados, generalmente terneros o cabras, se rociaba sobre las personas y las escrituras o la Biblia. La aspersión de sangre tenía un significado especial para los judíos, ya que era una parte integral en su sistema de sacrificios. Específicamente en Éxodo capítulo 24, versículo 8, Moisés tomó la sangre, la roció sobre el pueblo y dijo: esta es la sangre del pacto que Jehová ha hecho con ustedes conforme a todas estas palabras. La sangre de Jesús es amor líquido que fluye desde el corazón mismo de Dios. Es la expresión más grande del amor entero de Dios, el Padre, por la humanidad. Andrew Murray dijo: aquel que una vez dio su sangre por nosotros, seguramente a cada momento impartirá su eficacia. Confía en Él para que te abra los ojos y te dé una visión espiritual más profunda. Confía en Él para que te enseñe a pensar en la sangre como Dios piensa en ella. Confía en Él para que te imparta y haga efectivo en ti todo lo que Él te permite ver. También dijo: para el disfrute de esta bienaventuranza, nada es necesario excepto la fe en la sangre. La sangre por sí sola lo ha hecho todo. ¿Por qué se derramó? Pues derramó para la remisión. Remisión no solo el perdón, sino la eliminación de la evidencia de que el pecado alguna vez ocurrió. El diablo siempre está tratando de recordarnos nuestros pasados y nuestras transgresiones. Aquí doy un ejemplo de perdón en oposición de la remisión. Tengo un amigo, se llama Mark Hankins, y hace unos años vino cada año a predicar en una iglesia aquí en Ridgely, Tennessee, y ahí lo conocí. Pues Mark y su esposa tienen un nieto, que fue diagnosticado con leucemia y fue tratado, y la enfermedad finalmente entró en remisión. O sea que el cáncer dejó de crecer. Sin embargo, algún tiempo después, otra prueba indicó que la leucemia había regresado. Esta vez Dylan necesitó un trasplante de médula ósea. Sus 3 hermanos eran compatibles con Dylan, pero sin embargo, su hermano gemelo Gavin fue seleccionado como el mejor donante posible. O sea que el ADN de Gavin fue puesto en Dylan. Después del trasplante de médula ósea,
el médico explicó que el trasplante era para causar una remisión molecular. Eso significa que el procedimiento no dejó evidencia de que las células cancerosas estuvieran alguna vez presentes en el cuerpo de Dylan. En otras palabras, hubo la eliminación completa de las células cancerosas y Dylan se convierte en Gavin. Fíjese. De modo de que si Gavin comete un crimen, Dylan podría ser condenado por ello. También causó cambios en el color de los ojos, cambios en el cabello, cambios en los gustos y disgustos, cambios de personalidad. Así es con nosotros cuando nacemos de nuevo. Es como si tus pecados nunca se hubieran cometido. Eso es lo que la sangre de Cristo hace por nosotros. La sangre del Cordero nos limpia de todo pecado. ¿Sí? Como explica en Hebreos capítulo 9, versículo 14, la sangre de Cristo derramada por nosotros limpia nuestras conciencias de actos que llevan a la muerte, para que sirvamos al Dios vivo. Para todos los que confían en Cristo, somos lavados en su sangre, completamente limpios del pecado, para que podamos servirle. ¿Significa eso que podemos seguir pecando? Pues claro que no. Dios sabe que todos somos pecadores. Él odia el pecado, pero ama el pecador. También mi amigo Mark dijo, la fe en su sangre es el poder y el vehículo que lanza el creyente a la presencia misma de Dios. También dijo, cuando ejercemos nuestro derecho de acceso a Dios, le damos a Dios acceso a nuestras vidas y nuestras necesidades. Muchas personas, incluyéndome a mí, imploran la sangre de Jesús sobre situaciones, otras personas, propiedades, etc. Mi amigo Mark dijo también, invocar la sangre es sinónimo de la fe en la sangre. Cuando imploramos la sangre, estamos haciendo una confesión de la misericordia provista por Dios a través de Jesucristo. Pues, ¿qué hace la sangre? Aquí hay 30 cosas que hace la sangre de Jesús. Número 1, mi deuda está pagada de una vez por todas. En Hebreos capítulo 9, versículo 28, dice, así que Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Y los que en Él esperan, se les aparecerá por segunda vez, aparte del pecado, para salvación. Número 2, estoy justificado. En Romanos capítulo 5, versículo 9 nos dice, mucho más pues, habiendo sido ahora justificados por la sangre, seremos salvos de la ira por medio de Él. Número 3, yo soy perdonado. En Efesios capítulo 1, versículo 7 dice, en Él tenemos rendición por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Número 4, estoy librado de la ira de Dios. Otra vez, Romanos capítulo 5, versículo 9, mucho más, pues, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira por medio de Él. Número 5, estoy siendo sanado espiritualmente. Un día incluso mi carne será reemplazada por un cuerpo incorruptible. 1 Pedro capítulo 2, versículo 24.
el cual llevó nuestros pecados en su propio cuerpo sobre la madera, para que nosotros, habiendo muerto al pecado, vivamos para justicia, por cuya llaga fueron sanados. Número 6, estoy espiritualmente vivo. En el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 53, dice, entonces Jesús les dijo, de cierto les digo, que si no comen la carne del Hijo del Hombre, ni beben su sangre, no tienen realmente vida. Número 7, mi juicio ha sido satisfecho y estoy en paz con Dios. Isaías capítulo 53, versículo 5 dice, pero Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Número 8, el torrente sanguíneo de su pueblo Israel será purificado. Joel capítulo 3, versículo 21 dice, porque limpiaré la sangre de ellos, no que no he limpiado, porque el Señor habita en Sión. Número 9, estoy limpio. En 1 Juan capítulo 1, versículo 7 dice, pero si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Número 10. Tengo el poder de vencer el enemigo. Apocalipsis capítulo 12, versículo 11 dice, y le vencieron por la sangre del cordero, y por la palabra de su testimonio, y no amaron sus vidas hasta la muerte. Número 11. Ya no estoy bajo la maldición de la ley. En Gálatas capítulo 3, versículo 13 dice, Cristo nos ha redimido a la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque escrito está, maldito todo el que se cuelga en un madero. Número 12. He sido reclamado del enemigo. Otra vez, Efesios capítulo 1, versículo 7. En Él tenemos rendición por medio de su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Número 13. Ya no soy un extraño al pacto de la promesa. Efesios capítulo 2, versículos 12 y 13 dicen que en aquel tiempo estaban sin Cristo, siendo extranjeros de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, ustedes, que en otro tiempo están lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo. Número 14. El último acto de expiación pública se ha hecho en mi nombre. En Levítico, capítulo 17, versículo 11, dice, ¿por qué la vida de la criatura está en la sangre? Y yo se la he dado para que hagan expiación por ustedes mismos en el altar. Es la sangre la que hace expiación por la vida de uno. Número 15. He sido trasladado al reino del enemigo, al reino de Dios. En Colosenses capítulo 2, versículo 15 dice, habiendo desarmado a los principados y potestades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos en él. Número 16. Me ha ganado el favor inmerecido de Dios. Otra vez, Efesios capítulo 1, versículo 7.
En Él tenemos rendición por medio de su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Número 17. He sido declarado justo. En 2 Corintios capítulo 5 versículo 21 dice, porque al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que fuésemos hechos justicia de Dios en él. Número 18. He sido justificado como si nunca hubiera pecado. Romanos capítulo 3 versículos 24-25 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la rendición que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso en propiciación por su sangre para manifestar su justicia por medio de la fe, porque en su paciencia Dios había pasado por alto los pecados que antes se habían cometido. Número 19. Soy capaz de acercarme a Dios. Efesios capítulo 2 versículo 13 dice, pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo. Número 20. Puedo participar en la dulce comunión del recuerdo de su sacrificio. En el Evangelio de Lucas capítulo 22 versículo 20 dice, de la misma manera después de cenar tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que es derramada por ustedes. Número 21, mi rendición nunca perecerá. 1 Pedro capítulo 1 versículos 18-19 dicen, sabiendo que no fueron redimidos con cosas corruptibles como la plata o el oro, de su conducta sin propósito recibida por tradición de sus padres, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto. Número 22. Jesús testifica a mi favor que estoy limpio. Apocalipsis capítulo 1 versículo 5 dice, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de entre los muertos y el gobernante de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su propia sangre. Y nos hizo reyes y sacerdotes para su Dios y Padre. A Él sea la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Número 23. Soy libre. Gálatas capítulo 5 versículo 1 dice, manténganse pues firmes en la libertad con la cual Cristo nos hizo libres y no se vuelvan a enredar con el yugo de la servidumbre. Número 24, estoy protegido del juicio. Éxodo capítulo 12, versículo 27. Para que digas el sacrificio de la Pascua del Señor, que pasó por alto las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Así que el pueblo inclinó la cabeza y adoró. Número 25. Me libero de una conciencia contaminada por la culpa. Hebreos capítulo 10, versículo 22 dice, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados nuestros corazones de mala conciencia y lavados nuestros cuerpos con agua pura. Número 26. Ya no estoy condenado. Romanos capítulo 8, versículo 1 dice,
Por tanto, ahora no hay condenación para los que están unidos a Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Número 27. He sido apartado del mundo y declarado santo a Dios. Gálatas capítulo 2, versículo 20 dice, con Cristo he sido crucificado. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y me entregó a sí mismo por mí. Número 28. Puedo proclamar la victoria total. Apocalipsis capítulo 12, versículo 11. Y le vencieron por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio, y no amaron sus vidas hasta la muerte. Número 29. Puedo entrar con valentía en el más santísimo de los santos y en vivo. Hebreos capítulo 10, versículos 19 y 20 dicen, por tanto, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesús, por el camino nuevo y vivo que Él nos consagró a través del velo, es decir, de su carne, y teniendo un sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados nuestros corazones de mala conciencia y lavados nuestros cuerpos con agua pura. Y últimamente, número 30, tengo más revelación de quién es Dios. Hebreos capítulo 1, versículo 3, dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su persona, y sustentando todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo purgado por sí mismo nuestros pecados, se sentó en la diestra de la majestad en las alturas. Aquí hay otra declaración de mi amigo Mark Hankins. Dijo, la sangre fluye a través del cuerpo humano, de la cabeza hasta los pies, cada 23 segundos, proporcionando oxígeno y eliminando los desechos. De la misma manera, la sangre de Jesús fluye a través del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, circulando continuamente mientras tenemos comunión juntos. A medida que fluye la sangre de Jesús, hay un suministro continuo de fuerza y una limpieza y remoción del pecado. Fui a un avivamiento hace varios meses y estaba predicando pastor Chuck Graham from Ridgely. Y escribí lo que había dicho el pastor Graham. Él dijo, no puedes llegar al cielo por tus propias obras o con buenas obras, sino solo por la sangre de Jesús. Así que, dicho todo esto, podemos ver lo importante que es la sangre. No solo nuestra sangre, sino la sangre dadora y vida y sustentadora de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Smith Wigglesworth dijo de esta manera, no hay ni una sola cosa en mí que la sangre de Jesús no limpie. Lo que sigue es del libro de mi amigo Mark Hankins. Escribió el libro y más libros, pero este libro en particular se llama El linaje de un campeón. En página 247 escribió, a medida que la voluntad de Dios se cumplía en Cristo,
nosotros éramos los objetos de su obediencia. Jesús se entregó en espíritu, alma y cuerpo a la voluntad de Dios. Él se sacrificó a sí mismo por la voluntad de Dios, por nosotros. La sangre de Jesús lleva el poder de su voluntad. La elección que Jesús hizo en el huerto de Getsemaní de hacer la voluntad de Dios está en su sangre por nosotros. La sangre de Jesús limpia cada parte del hombre. La sangre de Jesús no solo llega al lugar santo del cielo, sino que también llega al alma y la voluntad y la conciencia y al corazón del hombre. La sangre de Jesús purifica a todo el hombre. Y voy a terminar el mensaje de hoy con este. ¿Por qué hablo de la sangre de Cristo en el día de Pascua, el domingo de Pascua? Muchas cosas sucedieron durante la semana justo antes de que Jesús muriera en la cruz. Fue arrestado, golpeado hasta dejarlo irreconocible, colgado en una cruz, enterrado y resucitado de la tumba. Todo esto lo hizo para nosotros, para nuestro beneficio. Y déjame leer como lo describe la Biblia. Ofrecí mi espalda a los que me golpeaban, mis mejillas a los que me arrancaban la barba. Antes las burlas y los escupitajos, no escondí mi rostro hasta que su madre no lo reconoció. El que no tenía pecado fue hecho pecado por nosotros. Él sangró por nuestros pecados. Él murió por nuestra sanidad. Él murió por nuestra salvación. Si alguna vez has visto la película La Pasión de Cristo, has visto una pequeña porción del sufrimiento que Jesús realmente experimentó por nosotros. Según todos los relatos que he visto, oído y leído, las escenas de la película que describen las golpizas y el sufrimiento al que fue sometido Jesús, no muestran nada en absoluto de lo que pasó por nosotros. Espero que si no has visto esa película, lo compras o lo ves. La mayoría de las veces ahora puedes encontrarlo, la película, en las tiendas por un precio reducido. Incluso tienen subtítulos en diferentes idiomas, español, inglés, otros idiomas. Vale la pena verlo cada vez que sientas que te han tratado injustamente o que estás sufriendo por cualquier razón. También les pido que piensen en la sangre, en lo que significa para su vida. Y lo que es más importante, en lo que la sangre de Jesús significa para ustedes, espiritual, física y emocionalmente, y que rueguen la sangre de Jesús sobre sus familias, sus amigos, sus enemigos, sus vecinos, su trabajo, su hogar y especialmente su humilde pastor. Amén. Y en terminar nuestro servicio, vamos a rezar nuestra oración de salvación, a darle gracias a Dios por lo que hizo por nosotros, por ustedes que nunca han aceptado a Jesús como su Salvador y Señor.
Ahora es su oportunidad de venir a Cristo para abrir su corazón. Y los de nosotros que hemos aceptado antes, pero necesitamos renovar nuestra comunión con Él. Ahora es su oportunidad también. Repiten esta breve oración después de mí, por favor. Señor Jesús, entra en mi corazón, perdona mis pecados, lávame, límpiame, libérame. Jesús, gracias que tú moriste en la cruz por mí. Yo creo que tú resucitaste de entre los muertos y que regresas de nuevo por mí. Lléname con tu Espíritu Santo. Dame una pasión por los que están perdidos, un hambre por las cosas de Dios y un valor santo para predicar el Evangelio de Jesucristo. Ahora soy salvo. He nacido de nuevo. He sido perdonado. Y voy en camino al cielo. Porque tengo Jesús en mi corazón. Amén. Pues gracias por estar con nosotros este gran día de domingo de Pascua. Mi oración pido a Dios que todos pasen un día bendito, que pasen con familia este gran día de la Pascua. Y espero que regresen para estar con nosotros la semana que entra. En el nombre de Jesús, quiero que esté con ustedes toda la semana para iluminar sus caminos. Y que mande sus ángeles para protegerles, arriba y abajo, adentro y fuera, y alrededor, todo. En el nombre de Jesús. Amén.